Hola, ¿cómo andan? En esta oportunidad nos encontramos para deconstruir y pensar en el diseño de los objetivos y el marco teórico de nuestro proyecto de investigación. Por eso, en primer lugar, vamos a comenzar repasando cuáles son las características de la deconstrucción en el marco específico de estos dos apartados del proyecto de investigación. En primer lugar, recordemos que tenemos que leer con atención un texto similar al que deben escribir. En este caso será el mismo texto que habíamos analizado en la anterior clase sobre el análisis del discurso de Javier Milei de una alumna que lo escribió para otra oportunidad en la materia. En segundo lugar, analizaremos nuevamente el propósito social, la estructura y los recursos lingüísticos de lo que serían los objetivos y el marco teórico de este mismo texto. Y por último, intentaremos sistematizar y poner en práctica lo analizado al momento de diseñar nuestro marco teórico y nuestros objetivos del proyecto de investigación. Entonces, ¿qué analizaremos? El propósito del texto, del marco teórico y de los objetivos, la estructura y los recursos lingüísticos, tal como dijimos. Bueno, recordemos que el proyecto de investigación tiene una estructura que está compuesta por todos estos apartados que enumeramos acá y que ya hablamos en la anterior clase. Hoy nos vamos a dedicar a analizar los objetivos generales y específicos que responden al para qué, el marco teórico que responde desde qué teorías y la bibliografía de nuestro proyecto de investigación que se tendrá que basar en las normas APA de la séptima edición. Bueno, volvamos a la grilla del proyecto. Entonces tenemos el objetivo general y específico, los antecedentes que van a ir de la mano con el marco teórico. Es decir, para comenzar a escribir el marco teórico tienen que pensar cuál es el estado del arte del tema que ustedes van a investigar, cuáles son las teorías recientes sobre ese tema, en las que podrán encontrar un sustento para después plantear su hipótesis o hasta, por qué no, huecos en los que ustedes puedan investigar más profundamente para presentar nuevas hipótesis. Y el marco teórico será todo el conjunto de teorías que analizaremos y trabajaremos para después plantear nuestra propia hipótesis al momento de escribir nuestro informe futuro de investigación. En primer lugar, comencemos entonces con los objetivos de nuestro proyecto de investigación, que serán fundamentales para comprender cuál es el propósito final de nuestro trabajo. Por un lado, nos encontramos con el objetivo general que responde a la pregunta ¿qué pretendo lograr? ¿Cuál es el propósito global de mi trabajo? ¿Cuál que voy a llegar en las conclusiones finales? Este objetivo sería analizar el etos en el discurso de asunción de Javier Milei el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Fíjense cómo el objetivo está directamente relacionado con el tema de investigación y con el recorte que habíamos hecho en el planteo del problema. Por otro lado, nos encontramos con los objetivos específicos que responden a la pregunta ¿cómo lograré el objetivo general? ¿Cuáles serán los pasos que seguiré para llegar a mi propósito final? Tenemos analizando el tono y el estilo retórico, explorando la escenografía y reconociendo la gestualidad corporal. Esos objetivos específicos se dividen en diferentes ejes que se trabajarán a lo largo del proyecto de investigación. Desglosemos ahora un poco cada palabra o frase de las oraciones de los objetivos.
En primer lugar, podemos observar que empiezan con verbos en infinitivos. En este caso, serían analizar, explorar y reconocer. El objetivo general muchas veces comienza con un verbo en infinitivo que es más general, más global, como el mismo objetivo. En este caso sería analizar, que también podría ser estudiar, investigar. Y los objetivos específicos suelen comenzar con verbos que explicitan más el paso a paso de nuestra investigación. Acá se repite analizar, pero yo podría sugerir que se piensen otros tipos de verbos, como por ejemplo sistematizar, definir, comparar, contrastar, que serán los diferentes pasos que yo voy a ir realizando para después poder llegar al objetivo final, que sería analizar el etos en el discurso de asunción. Por eso los invito a indagar y buscar o pensar los diferentes verbos y las acciones que ustedes van a realizar al momento de realizar su investigación. Bueno, entonces tenemos los verbos en infinitivo. Después también nos encontramos con una frase que responde a la pregunta ¿qué? Que sería ese objeto. ¿Qué vamos a analizar? Analizar el etos en el discurso de asunción. Ahí tenemos casi nuestro objeto de investigación. Y para poder recortar un poco más y entender ese tema que estamos analizando, tenemos que también agregar un participante o varios participantes dependiendo de nuestro tema de investigación. En este caso será Javier Milei, quién o quiénes. En otro caso puede ser las mujeres de Argentina. El rango etario de mujeres de entre 10 y 16 años. Para investigar, se me ocurre cualquier cosa, los embarazos en Argentina. Entonces, siempre tenemos que especificar los participantes. Después tenemos un anclaje espacio-temporal que responde a las preguntas ¿dónde y cuándo? En este caso, el 10 de diciembre de 2023 en el Congreso de la Nación en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta información siempre tendrá que estar en el objetivo general que nos permite también demostrar cuál es el recorte de nuestro tema de investigación. Consiguientemente, nos encontramos con los objetivos específicos. La construcción de estas oraciones serán muy similares. Vemos que los colores coinciden en cuanto a qué, analizar qué, el tono y el estilo retórico, quién, que emplea Javier Milei. Pero tal vez no en todos vamos a tener un anclaje espacio-temporal, no hace falta repetirlo si ya lo mencionamos. Pero en algunos sí lo vamos a encontrar. Para comenzar a pensar cómo escribir el marco teórico, es necesario primero analizar y leer los antecedentes de investigación de nuestro tema. Acá vemos en la grilla que dice que los antecedentes de investigación son estudios, trabajos académicos, informes, tesis, artículos científicos o documentos previos que abordan un tema similar o relacionado con el que uno desea investigar. Cumplen la función de fundamentar y contextualizar el problema de investigación dentro de un campo de saber ya existente. En este sentido, es importante realizar una revisión bibliográfica del estado del arte de nuestro tema de investigación. Es decir, ¿cuáles son los autores? ¿Qué textos existen que también investigaron o están investigando nuestro tema? ¿Y por qué es relevante dentro del campo científico nuestro tema? Entonces, será muy necesario realizar una investigación previa a comenzar a escribir el marco teórico para poder entender en dónde se encuentra situado dentro del campo del saber científico nuestro tema de interés. Siguiendo con el marco teórico,
vemos que el objetivo principal de nuestro marco teórico y de todos los marcos teóricos era exponer las diferentes teorías, paradigmas y conceptos clave que explican el fenómeno estudiado y orientarán nuestro análisis y futura hipótesis. Para exponer necesitamos definir y también relacionar las teorías que estuvimos investigando y leyendo al momento de leer los antecedentes. Entonces, vemos que en este apartado se tiene que señalar la definición y la discusión de conceptos clave, la presentación de las perspectivas teóricas que orientan el estudio y debemos hacer relaciones entre conceptos y formulación de hipótesis. Entonces, aquí se espera un desarrollo esencialmente conceptual y teórico. Por eso, será muy necesario introducir voces de autores que sean reconocidos y que tengan legitimidad dentro del campo del saber. Y también tendremos que delimitar cuál será la teoría general que sustentará nuestro proyecto de investigación y cuál la sustantiva. Ahora lo veremos más en profundidad y también lo trabajarán esto más en profundidad con el profesor disciplinar. Y por último quería aclarar que en este marco teórico, como deberán introducir voces constantemente, deberán trabajar con la última versión de Normas APA, 7ª edición, que la subiré luego de este video. Veamos ahora cómo se presenta el marco teórico en nuestro texto modelo. En el primer párrafo se comienza con el macrotema. El macrotema es la presentación general del tema que abordará el apartado. Veamos qué dice. En el presente marco teórico se explicará el análisis del discurso desde Foucault, pasando por Neila Graciela Pardo Abril hasta Dominique Manguenot. También se van a desarrollar los conceptos etos, tono y estilo retórico y gestualidad recorriendo otros autores como Aristóteles, Michael Meyer, Erving Goffman y Ray Birdwhistell. Vemos que en un principio se comienza hablando del marco teórico para introducir en el presente marco teórico. Después se sigue con un verbo que está en futuro y está en tercera persona. Esto produce objetividad en el discurso, no subjetividad. En el marco teórico no aparecerá la primera persona en ningún momento, simplemente aparece la voz del autor para presentar el tema, pero no para dar una opinión o para presentar alguna hipótesis. Después tenemos las teorías generales. Se explicarán estas teorías generales que van a ser las del análisis del discurso según estos autores. Y después tenemos esas teorías sustantivas que van a hablar sobre conceptos, ejes que nos permiten analizar el discurso. Y nuevamente tenemos este verbo en futuro y en una tercera persona que genera objetividad en el discurso. Veamos cómo continúa este marco teórico. En primer lugar, lo que está marcado en color verde es una definición, pero a la vez funciona como un hipertema. Habíamos dicho que el macrotema era la presentación general del tema de todo el apartado, pero a la vez nos encontraremos en cada párrafo y al momento de hablar de cada eje con un hipertema, con la presentación de esos subtemas de los que se hablará. En primer lugar vemos que se hablará del análisis del discurso y define el análisis del discurso. Después vemos que tenemos una primera teoría sobre el análisis del discurso. Esa primera teoría es la teoría de Foucault
Y ya tenemos la introducción de una voz, que será una cita sobre Foucault que habla sobre qué es el lenguaje. Consiguientemente, tenemos esto marcado en un fucsia, que es un poco en un fucsia y después en rosa, que será como esta oración de transición para explicar por qué introduciremos una nueva voz que será la de Neila Graciela Pardo Abril. Y esto le da lugar a presentar esta segunda teoría, está en color rosado. Veamos cómo constantemente se retoma este eje sobre el análisis del discurso, lo que está subrayado en negrita, análisis del discurso, en lo que sería la definición y el hipertema, en la primera teoría y después nuevamente en la segunda teoría. Por lo tanto, el texto tiene una periodicidad en la que se parte desde un tema tal vez un poco más general hasta las diferentes teorías más particulares que analizan y que le dan un respaldo a este marco teórico. A la vez, ya desde un principio podemos ver que nos encontramos con verbos de producción del conocimiento, como plantea o determina o inspiró, y esos verbos dan lugar también a incluir voces, que son esas voces que produjeron conocimiento y que nos permiten entender diferentes cuestiones relacionadas con nuestro tema de investigación. Lo mismo sucede con la continuación del texto, en la que se presenta una tercera teoría de Menguenot. El verbo lo define. Fíjense lo importante, es clave reconocer cuáles son las diferentes acciones que realizan los autores al momento de plantear determinadas cuestiones de las teorías. En este caso es definir. Entonces yo, al citar a Menguenot, digo, lo define como la disciplina que, en lugar de proceder a un análisis lingüístico del texto en sí mismo o un análisis sociológico o psicológico de su contexto, tiene como objetivo articular su enunciación con un determinado lugar social. No es lo mismo definir que discutir o que analizar. Por último, tenemos este cierre del análisis del discurso. El análisis del discurso, por tanto, no es simplemente una cuestión de estudiar las palabras, sino de investigar cómo los hablantes utilizan el lenguaje para moldear percepciones y definir el mundo que los rodea. Esta estructura la veremos en cada uno de los ejes que se analizarán, y esos ejes que se analizarán van a ser parte también de los objetivos específicos. Entonces, construyen de una forma global todo el propósito del texto. Lo mismo sucede con la presentación del marco teórico sobre los conceptos. Esto quería retomarlo para que vean cómo se repite constantemente y para que piensen al momento de presentar su marco teórico y los conceptos en construirlo de esta forma para que les quede más organizado y el lector pueda entender mejor los conceptos y las teorías base de su proyecto. Sucede lo mismo acá, tenemos en el hipertema que nos presenta el concepto del etos, el tono y el estilo retórico, la escenografía y la gestualidad, que esos son los ejes de los que se había hablado en los objetivos específicos. Y ahora comienza hablando sobre el etos. En estos 3 párrafos tendremos la primera teoría, la segunda teoría y la tercera teoría que plantea cómo ve el etos o define el etos según 3 autores, que serán Aristóteles, Menguenot y Meyer. Lo mismo con los verbos, plantea, sostiene o refuerza.
Fíjense cómo van cambiándose los verbos según lo que hace cada uno de estos autores. En este caso será plantear, en este sostener, que tal vez es muy similar a plantear, que sería más defender una idea, y reforzar. Refuerza esta idea, refuerza lo ya dicho anteriormente. Entonces, quería dejar este cuadro para que les quede en claro la estructura, porque nosotros no analizamos en su totalidad el texto, me parecía muy largo para ponerlo en un PowerPoint, pero sí más o menos que entiendan que constantemente mantiene una misma estructura y que eso le permite al lector entender la periodicidad, cómo van avanzando los diferentes temas, las teorías, los conceptos y cómo se presentan de una forma gradual esos conceptos y teorías. En el párrafo 1, entonces, es el macrotema que presenta las teorías del discurso y los conceptos claves. Acá tienen un ejemplo que después lo pueden leer tranquilo para entenderlo. También pueden abrir el texto y analizarlo desde ahí. El párrafo 2, 3 y 4 expone las teorías del discurso. La teoría 1, la 2 y la 3 de cada uno de los autores. Después el párrafo 5 resume las teorías del discurso también, pero define qué es el discurso. En este caso entonces sería el párrafo de cierre sobre las teorías del discurso. Después, en el párrafo 6 ya se comienza con el hipertema, que va a hacer referencia a los conceptos clave, que van a ser el etos, el tono y el estilo retórico, la escenografía y la gestualidad. Nosotros en los ejemplos solo vimos el del etos, pero también después continúa hablando con el tono, el estilo retórico, la escenografía y la gestualidad. El párrafo 7, 8 y 9 resume las teorías sobre el etos. La de Aristóteles, la de Menguenot, la de Foucault y la de Meyer. Y comienza Aristóteles en su retórica, plantea que el etos es una de las formas de persuasión más poderosas. Lo mismo va a suceder con los otros párrafos que hablen de los diferentes autores. Por ejemplo, Menguenot plantea en su texto bla 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 tal y tal cosa sobre el etos. Párrafo 10. Ya comienza con las teorías sobre el tono y el estilo retórico y presenta, define los conceptos sobre esos temas en particular y cita a Aristóteles y Menguenot, que son los que hablan sobre estos temas. Bien, por ejemplo, en cuanto al tono y al estilo retórico, son indispensables en la construcción de cualquier discurso. Fíjense que siempre comienza hablando de ese subtema, de ese concepto que se va a analizar y después comienza a citar a los autores. Párrafo 11, lo mismo que en los anteriores, pero ahora con la escenografía. Otra vez comienza retomando y presentando este subtema, este concepto. Párrafo 12, igual, pero con las teorías de la gestualidad. Y, bueno, cita a los dos autores que hablan sobre esto. Y fíjense que añade un organizador textual que será finalmente, porque va a ser el último concepto del que va a hablar. Por último, tenemos el párrafo final, que va a ser una breve síntesis y un cierre de la fundamentación teórica. A través de estos elementos que son utilizados en el discurso, los oradores no solo transmiten información, sino que también configuran su identidad y autoridad frente a su público. Me parece fundamental este párrafo para que puedan resumir brevemente o hacer una síntesis de todas esas teorías que fueron enumerando y exponiendo, y así que el lector termine de entender el sentido de este apartado. Bueno, ahora vamos a hilar un poco más fino con el tema de los recursos lingüísticos. Los recursos lingüísticos que producen significado en este texto y que predominan
son los organizadores textuales, los conectores de contraste y los conectores de adición. Y justamente esto tiene un sentido porque el objetivo, el propósito del marco teórico es presentar las teorías, contrastarlas, definirlas, organizarlas para que el lector entienda cuáles son esas teorías que sustentan nuestro tema de investigación. Entonces va a haber organizadores textuales específicos y conectores que van a predominar en el texto. Por ejemplo, en el caso de los organizadores, tenemos, por otro lado, en la versión que dice, por otro lado, Menguenoen sobre términos clave del análisis del discurso lo define como, por otro lado, muchas veces se usa con por un lado. Antes, en este caso, si no me equivoco, la autora no lo usó, yo recomiendo usarlo, es decir, por un lado, Foucault dice tal y tal cosa, por otro lado, Menguenot tal y tal otra, y hasta a veces nos permite demostrar dos ideas diferentes o dos ideas diferentes pero complementarias. Tenemos finalmente, que también nos permite organizar y anticiparle al lector que estamos por terminar y que este va a ser nuestro último eje de análisis. También se puede usar por último, o si antes dijimos en primer lugar, en segundo lugar, por último, organizar de esa forma las teorías que planteamos. En este caso no están, pero son otras sugerencias que les doy. Después tenemos los conectores de contraste. Los conectores nos permiten presentar dos ideas opuestas o rechazar algo dicho anteriormente o tal vez distinguir dos cosas diferentes. Tenemos sino y mientras que. Por ejemplo, dice, el tono se refiere al carácter emocional o actitud que el orador transmite a través del lenguaje, mientras que el estilo retórico es la forma en que las palabras son seleccionadas y organizadas para lograr un efecto persuasivo. Acá vemos cómo distingue dos conceptos clave, el tono y el estilo retórico. Hay otras también que podemos utilizar como sin embargo, no obstante, y son muy comunes, hasta pero también, que es la más reconocida, o en cambio. En cambio sería un buen reemplazo para mientras que. No todas tienen la misma función. Y, por último, también nos encontramos con algunos conectores de adición que nos permiten agregar nuevas ideas o, por ejemplo, sumar ideas de otros autores. Cuando tenemos ideas de diferentes autores, es necesario también ir distinguiéndolas a través de diferentes conectores. En este caso, este conector de adición nos permite complementar ideas. Tal vez como si los de contraste nos permiten diferenciar ideas, los de adición nos permiten complementar y demostrar ideas que son complementarias. Tenemos también se van a desarrollar los conceptos etos, tono y estilo retórico. En este caso no demuestra ideas complementarias, pero sí agrega nuevas ideas. Y después tenemos de hecho, que agrega también una nueva idea. No tenemos un ejemplo concreto acá de complemento de teorías, pero sí se pueden usar para eso. Sería muy interesante si ustedes lo pueden poner en práctica. Bueno, ya que dijimos que es tan importante introducir voces dentro del marco teórico, porque es el propósito principal, me pareció que iba a ser de gran funcionalidad que entiendan los diferentes modos de citar y que entiendan los diferentes modos en los que se citó en este texto que estamos deconstruyendo y analizando. En primer lugar tenemos las citas indirectas. Las citas indirectas son citas en las que se parafrasea, se resume, se dice con nuestras palabras lo dicho por el autor que leímos. En este caso, por ejemplo, tenemos dos citas que son de este marco teórico, pero que son diferentes. La parentética y la narrativa. Vamos a ver las diferencias.
La parentética no nombra al autor en un principio y no añade un verbo, sino que simplemente dice, cita al autor y al finalizar, entre paréntesis, lo menciona y menciona el año del texto. Y dice, de esa manera, el análisis del discurso permite comprender cómo el líder construye su ethos, es decir, su credibilidad y moralidad frente a la sociedad. Acá tenemos justamente un conector que tal vez sirve también para agregar una idea nueva o algo complementario y explica lo que dice sobre el análisis del discurso en Guénon y al final recién lo cita. Y después tenemos la narrativa, que es la más conocida y es la que estuvimos analizando también en el texto leído, porque la anterior era sobre el planteo del problema. En el marco teórico del trabajo de investigación que estamos analizando no había citas parentéticas. Yo usé esta para darles de ejemplo a ustedes. Bueno, la narrativa entonces es la que predomina en este marco teórico y es la que introduce el nombre y el apellido completo del autor, pone entre comillas el año de publicación del texto y utiliza un verbo que puede ser determina, explica, identifica, discute, argumenta, dependiendo cuál es la acción que realiza el autor al momento de comentar algo sobre la teoría. Determina entonces que el análisis crítico del discurso surge de la necesidad de elaborar una reflexión sobre un campo disciplinar que es cada vez más estratégico en la explicación y comprensión de los objetos de investigación en las ciencias sociales o humanas. Repito nuevamente, sean muy cuidadosos al momento de elegir los verbos, porque muchas veces utilizan los verbos y realmente no coinciden con la acción discursiva que está realizando el autor al momento de mencionar algo. Y otra aclaración, las citas indirectas son, yo creo, la mejor opción para introducir en el marco teórico, porque ahora vamos a ver que las citas directas tal vez, si no sabemos utilizarlas bien, terminan siendo una simple lista y una simple reproducción de las palabras de otro en las que no se demuestra su propia interpretación sobre esas teorías. Bueno, veamos entonces las citas directas. Tenemos por un lado la parentética, que será una cita de hasta 40 palabras. Lo mismo sucede con la narrativa. Estas dos se diferencian de la cita en bloque porque es una cita de más de 40 palabras, con la que hay que ser muy cuidadoso, porque si no, simplemente, como dijimos anteriormente, nuestro marco teórico se convierte en una especie de copia y pego de lo que dice el autor. Bueno, la parentética está conformada entonces por comillas, como toda cita directa tiene que tener comillas. Esto evidencia que introducimos la voz de otra persona y que no es nuestra voz. Y por último tiene, así como la indirecta, el apellido del autor con el año y el número de página, que esto también se introduce en la indirecta, que no estaba anteriormente, pero también va. La narrativa, que es hasta 40 palabras, es también similar a la anterior, pero con las comillas. Tenemos el apellido del autor, así como en la indirecta. Acá en este caso se agrega el título del texto y el año, el verbo y todo lo que dijo el autor
citado textualmente entre comillas. Por último, nos encontramos con la cita en bloque, que será parentética porque se le agregará entre paréntesis el apellido, el año y el número de página, ya como lo habíamos visto antes, pero a diferencia de las demás, como tiene 40 palabras o más, se añade en un párrafo aparte con sangría y muchas veces también hasta con un tamaño de letra menor. Y obviamente se utilizan estos dos puntos. El análisis del discurso puede definirse como, y después de los dos puntos, debajo irá la cita sin comillas. Por último, no quería dejar de explicarles brevemente de qué se tratan las referencias bibliográficas, que será la lista de los textos que ustedes utilizaron para el marco teórico, en los que se basaron, y los textos que citaron en todo su proyecto de investigación. No serán textos en los que ustedes se inspiraron y que en ningún momento nombraron. Tienen que ser textos que ustedes nombraron. Acá les dejo el índice de las normas APA de la 7ª edición, que subiré al aula virtual para que entiendan más o menos cómo leerla y vean que en la segunda parte de citación tienen casi todo esto especificado para que puedan consultar, lo de citas directas, indirectas, y también lo de referenciación, dividido en los diferentes textos que ustedes pueden llegar a citar, que pueden ser publicaciones periódicas, libros, informes. No todas las referencias se construyen de la misma forma. Y podrán ver acá una definición de las referencias bibliográficas según APA, que dice: la lista de referencias al final de un documento brinda la información necesaria para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 4 elementos básicos: el apellido, el nombre del autor, la fecha de publicación, el título y la fuente. Tengan en cuenta que van en orden alfabético según el apellido del primer autor que aparece en la referencia bibliográfica, y acá con colores tienen marcado cada una de esas partes. Bueno, para terminar, no quería dejar de revisar qué es lo que van a tener que pensar ahora al momento de comenzar a escribir sus objetivos y su marco teórico. Es decir, en la instancia del diseño, que ya la empezamos a pensar y a proyectar a lo largo de toda esta clase y al momento de analizar cada uno de los recursos lingüísticos y de las estructuras. Entonces, ahora tienen que recordar su propósito comunicativo, que será, en este caso, por ejemplo, del marco teórico, exponer conceptos y teorías. En el caso de los objetivos, es presentar el propósito general o específico de su trabajo. También tendrán que organizar sus ideas según la estructura analizada de los objetivos y del marco teórico. Así como habíamos visto en el cuadro, cómo va fluyendo el texto desde lo más general, desde el macrotema, los diferentes ejes, cómo van a organizarlo a partir de sus temas, sus ejes de análisis y sus teorías. Y por último, sistematizar los recursos lingüísticos analizados. Pensar cuáles fueron los conectores que trabajamos, los recursos para introducir voces, los verbos, las referencias que también habíamos trabajado en la anterior clase sobre la presentación del problema. También las podrán utilizar tal vez en un marco teórico para no repetir constantemente palabras o participantes. Y así, al momento de sistematizarlas después, ponerlas en práctica y darles utilizarlas como herramientas al momento de escribir.
muchas gracias por escucharme y recuerden que siempre estoy a su disposición para todo lo que necesitan. Les deseo mucha suerte ahora con el diseño de su marco teórico, de sus objetivos y con la investigación del estado del arte. Saludos.